Buenas noches, amigos, amigas. Estamos nuevamente en este espacio de plataforma, este espacio de opinión que nos brinda el canal TVX. Hoy es lunes 3 de agosto, iniciamos un nuevo mes, ya iniciamos el fin de semana, pero ahora ya eh, comenzamos nuevamente este ir y venir que son los días siempre. Para muchos, para muchas, esta semana hubiera representado las vacaciones, ¿verdad? De agosto, las vacaciones en conmemoración de las fiestas patronales de San Salvador, ¿no? Eh, Sin embargo, ahora esta semana nos encuentra en medio aún de la pandemia, aún combatiendo los efectos del COVID en el país y en el mundo, el combate que se hace en el mundo. Así que para muchos y muchas, que pueda representar esta semana un par de días de descanso, de vacación, eh, intentemos ocuparlos para estar en la casa, para estar con la familia, para leer un libro, para arreglar la casa, ¿no? En estos días que vemos que nos toca estar mucho en la casa, ocupemos estos días para eso, intentemos no salir. Sé que a veces puede ser muy desesperante quizás incluso y estar tanto tiempo en la casa, pero es momento en el que aprendamos a ello. Vea, esta pandemia nos ha hecho regresar a casa, ¿vea? Regresar a casa físicamente, pero es también un buen momento para reflexionar cómo regresar a casa, ¿no? Desde un plano más de raza humana, desde cómo humanidad podemos ir regresando a casa, ¿ya? Ir regresando a nuestros orígenes, ir regresando a la naturaleza, ir regresando a la familia, ir regresando a todos los ciclos naturales que nos hacen seres humanos y a todos los ciclos naturales que nos hacen seres dependientes y ecodependientes. Creo que es un buen momento para eso, ¿no? Para eh, mejorar nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestras amistades, pero intentemos siempre quedarnos en casa. Si eventualmente toca salir, que sea por trabajo, que sea por abastecernos de alimentos, que sea por algo realmente necesario, mantengamos siempre todas las medidas de precaución, ¿verdad? Mantengamos nuestras manos desinfectadas, lavémonos las manos, andemos siempre alcohol gel, no olvidemos nuestra mascarilla y evitemos ir a lugares muy concurridos. Creo que eh, ya vendrán momentos después para poder compartir, para poder estar entre amigos, para poder estar entre familias. eh, ya más adelante tendremos los espacios para eso. Por el momento, mantengamos siempre la precaución, mantengamos siempre la responsabilidad, cuidémonos a nosotros, a nosotras mismas y cuidemos también a quienes nos rodean. Este día vamos a seguir, ya ahora creo que se va a poner un poco más interesante toda esta sección que hemos venido dedicándole a la deuda pública. Ya venimos varios programas atrás explicando un poco de qué es la deuda pública. Hemos dicho que la deuda pública, ¿verdad? Como este panorama tan grande, hay que desglosarlo, ¿verdad? Porque hay diferentes formas de tomar deuda pública y por tanto hay diferentes formas de pagar esa deuda y diferentes formas de cómo pasa por la Asamblea Legislativa y todos los procesos de aprobación que hay alrededor de eso. Hemos hablado de tres mecanismos o tres instrumentos de deuda pública. Así, en resumen, el primero que hemos hablado son los préstamos. De los préstamos, hemos dicho que son contratos que se hacen con instituciones financieras, ¿verdad? Generalmente internacionales, donde nos dan un plazo de tiempo para pagar ese préstamo y se vamos pagando amortización e intereses y al final del periodo hemos pagado toda nuestra deuda. Esos préstamos, esos contratos, hemos dicho que pasan
deben de pasar por la Asamblea Legislativa por diferentes pasos. En primer lugar, aprobar al gobierno, al Ejecutivo, hacer la negociación del préstamo y luego el Ejecutivo tiene que ir a negociar ese préstamo con la institución financiera y regresar a la Asamblea Legislativa con el contrato escrito. Luego, cuando tiene ese contrato, la Asamblea Legislativa debe ratificar el contrato que ahí sí ya está negociado con la institución financiera y una vez ratificado el contrato, puede ir al Ejecutivo donde la institución financiera para que le desembolse los fondos. Y cuando ya estén desembolsados, nuevamente debe de ir el Ejecutivo y asignar esos recursos. El Ejecutivo debe de decir, bueno, estos tantos millones que nos han dado en este préstamo se van a ocupar en esto, y con eso va a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa reforme la ley de presupuesto para incluir esos nuevos fondos porque no estaban incluidos en la aprobación del presupuesto. Vaya a la Asamblea Legislativa, reforme el presupuesto, incluya esos nuevos fondos y ponga el destino que el Ejecutivo ha dicho que van a hacer. A eso se llama la asignación presupuestaria. Vimos el otro mecanismo, el otro instrumento de deuda pública, que son los eurobonos o los bonos en general, que son bonos de largo plazo también, 20, 30, 40 años, donde ahí ya no se trata de que el Ejecutivo o el gobierno vaya a negociar con ninguna institución financiera, sino que son títulos valores que se colocan en el mercado financiero internacional para obtener recursos. Y eso es algo que han estado haciendo los gobiernos. Por ahí en uno de los comentarios decían que pucha, que eso quizás, eso es muy complejo, como que si fuera algo que pasara en Suecia, pero no, eso es algo que ha estado haciendo los gobiernos desde el 2002 por lo menos, han venido haciendo emisiones de estos bonos, de estos títulos valores en los mercados financieros. Generalmente se había estado haciendo en Luxemburgo, y ahí emitían esos bonos, esos eurobonos, con eso obtenían financiamiento y esos eurobonos se pagan diferente también que los préstamos. Los préstamos son 20 años, ¿verdad? Por ejemplo, y ahí vamos pagando amortización e intereses y al final de los 20 años salimos de la deuda. En los eurobonos son para 30 años, pero durante todos esos 30 años solo vamos a estar pagando intereses y al final de los 30 años todavía tenemos la deuda original, todavía la debemos. Y eso sí, no pasa por una institución financiera, por tanto no hay un contrato de préstamo, por tanto no necesita ratificación de la Asamblea Legislativa. Entonces, el proceso es diferente. Aquí ya no va por todos aquellos pasos que dijimos de los préstamos, sino que aquí solo necesita el Ejecutivo decir, bueno, miren, necesitamos tantos millones para enfrentar esta necesidad y va a la Asamblea Legislativa para que le aprueben la emisión de estos bonos. Y una vez tienen la aprobación de los bonos, no necesitan ninguna ratificación. Solo con la mera aprobación de la emisión de bonos puede ir el gobierno, el órgano ejecutivo, a emitir de estos títulos valores al mercado financiero internacional y de ahí obtener recursos. Y el tercer instrumento que hemos hablado son las letras del tesoro, la deuda de corto plazo, deuda flotante, ¿verdad? Todos esos, así se le llaman, ¿verdad? Que también incluyen los CETES, que son, hemos dicho, también instrumentos de deudas como los bonos, pero que en vez lugar de tirarse a 20, 30, 40 años, tienen un plazo máximo de un año, ¿no? Es decir, que se emiten y en máximo un año hay que pagarlos, ¿verdad? Que es deuda nada más para equilibrar el presupuesto, ¿verdad? Equilibrar los gastos cuando la recaudación de impuestos es muy baja. Y hemos dicho también que esa también es diferente el proceso que pasa en la Asamblea Legislativa, porque ya cuando se aprueba el presupuesto, ya que se aprobó ahí en diciembre del año pasado, por ejemplo, el de este año, se aprobó en diciembre del año pasado, y ya ahí en el presupuesto, la Asamblea Legislativa
le permitía, le daba la autorización al órgano ejecutivo para emitir este tipo de deuda, la deuda de corto plazo, hasta el 30% de los ingresos corrientes del Estado, es decir, los ingresos que tenía previsto tener a partir de la recaudación de impuestos. Entonces, son tres instrumentos diferentes, con tres formas de pago diferentes, tres formas de negociación diferentes y tres formas de aprobaciones en la Asamblea Legislativa diferentes. Ahora tiene más importancia hablar de esto debido a la coyuntura, ¿no? Porque hemos estado oyendo justamente este fin de semana todo lo que pasó alrededor del préstamo del BID de 250 millones de dólares, ¿ya? Y vimos cómo empezó todo un estiro y encoge, un montón de negociaciones que se comenzaron a dar en la Asamblea Legislativa, cruces en redes sociales entre diputados, diputadas y funcionarios del Ejecutivo, cómo se empezó a mover esta discusión. Y aquí veamos cómo está el proceso, cómo podemos abordar este préstamo a partir de estos procesos que hemos dicho. Y es que, a ver, la pandemia, todo este contexto de la pandemia, era algo que no se podía planificar, ¿no? Creo que muchos de nosotros y nosotras jamás nos imaginábamos que íbamos a pasar la semana de agosto en medio de una pandemia, de una emergencia sanitaria mundial. Tampoco el gobierno lo había previsto. Por tanto, los recursos, el presupuesto que se había aprobado no tenía los recursos suficientes para enfrentar este contexto. Entonces, ante una situación extraordinaria, se necesita recursos extraordinarios, se necesita un financiamiento extraordinario. Y entonces, ¿qué tipo de financiamiento extraordinario ha solicitado el Ejecutivo para enfrentar la emergencia? Han sido básicamente dos grandes paquetes de financiamiento que el órgano ejecutivo solicitó. Por un lado, es un decreto, el decreto 608, de 2.000 millones de dólares, donde se desglosan algunos rubros en los que se iba a utilizar. Y un segundo paquete de 1.000 millones de dólares que estaban destinados a fortalecimiento presupuestario, es decir, para cubrir necesidades a partir de los menores ingresos que tendrá el Ejecutivo, y 600 millones, dentro de esos 1.000 millones van 400 millones para eso, y 600 millones para el fideicomiso de recuperación y reconstrucción económica. Es decir, que por ahí hemos hablado o hemos escuchado de 3.000, de un paquete de 3.000 millones de dólares, pero que en realidad son dos, uno de 2.000 millones y otro de 1.000 millones. Y es importante diferenciarlos porque igual, al haber diferentes instrumentos de deuda, también, como son dos paquetes, se han manejado de manera diferente estos dos paquetes. Por un lado, el de los 2.000 millones, eso se ha intentado estar consiguiendo a través de préstamos. Y es ahí donde encontramos los préstamos como el del Fondo Monetario, el de 389 millones, que se aprobó y se ratificó y se le asignó presupuestariamente en el contexto de las lluvias. Dentro de ese paquete de los 2.000 millones está también otro préstamo de 20 millones con el Banco Mundial. Está el famoso préstamo de los 250 millones con el BID, e incluso hay otro préstamo de otros 250 millones también con el BID que todavía está en prácticas, están en negociaciones. Y otros préstamos, es decir, estos 2.000 millones se están intentando negociar o completar con préstamos, aquel instrumento que habíamos visto. Y aparte, el otro paquete, el de 1.000 millones, ese se está financiando o se ha financiado, se va a financiar a través de la emisión de bonos. El otro instrumento que decíamos, allá habíamos visto de préstamos, aquí estamos hablando de que se está financiando con emisiones de bonos. Y ya digo que se está financiando porque es algo que ya está pasando. No es que algo que va a pasar. El 8 de julio de este año, ya el órgano ejecutivo salió al mercado financiero internacional a colocar estos 1.000 millones de dólares para este segundo paquete. Y ya los consiguió en el mercado financiero internacional.
los consiguió a una tasa del 9.5% por 32 años. Entonces eso ya es algo que ya tiene el Ejecutivo, y en ese segundo paquete, en este de los 1.000 millones, se incluyen, ya decíamos, 400 millones para refuerzo presupuestario y 600 millones para el fideicomiso de recuperación y reactivación económica. Dentro de este fideicomiso hay 3 grandes rubros que va a cubrir. Se cubren 140 millones para el subsidio a empresas, a la planilla, al pago de planilla a empresas que están inscritas en el ISO, una MIPE. El segundo son 360 millones para créditos a micro y pequeñas empresas que estén registradas en el Seguro Social o con AMIPE, y un tercer componente de 100 millones para créditos a empresas del sector informal. Entonces, eso ya está incluido en el fideicomiso, en los 600 millones del fideicomiso, que son parte de los 1.000 millones de los bonos que se emitieron el 8 de julio de este año. Y ese es parte del paquete de los 1.000 millones. ¿Y qué pasa con el de los 2.000 millones? ¿Por qué este de los 2.000 millones todavía no se ha logrado terminar de negociar y asignar? Pues porque hemos visto también que los préstamos tienen un proceso todavía más largo, ¿verdad? Porque en los bonos la Asamblea Legislativa les autorizó emitir los bonos y el Ejecutivo fue, los emitió y ahí ya tiene el dinero. En cambio, los 2.000 millones que se están intentando financiar con préstamos tienen que seguir todo el otro proceso de aprobaciones y ratificaciones en la Asamblea Legislativa. Ahí ya vimos que el que completó el proceso fue el del Fondo Monetario Internacional, 389 millones, donde se aprobó, el gobierno fue a negociar con el Fondo Monetario, regresó con el contrato para que se ratificara, la Asamblea Legislativa ratificó y en el contexto de las lluvias asignó ese monto presupuestario. Eso más o menos es lo que está pasando con el resto de préstamos, ¿no? Por ejemplo, como este de los 250 millones del BID. En la aprobación de los 2.000 millones se le dice al gobierno, bueno, pueden ir y negociar préstamos. O entonces el gobierno al BID negoció el contrato de los 250 millones y regresó ya a la Asamblea Legislativa con el contrato escrito para decirles a los diputados y diputadas, bueno, miren, esto es lo que logramos conseguir con el BID, ratifíquenlo. Y esta ha sido la discusión de estos días, la ratificación de ese préstamo. Y ahí sí que hay un par de cosas que es necesario observarlas adentro del préstamo. Para comenzar, ha sido realmente triste ver cómo dentro de las negociaciones o dentro de los diálogos que deberían de ser diálogos abiertos a la ciudadanía, lo que hemos visto han sido negociaciones cerradas por parte sobre todo de una de las fracciones legislativas que buscaba que se financiaran algunas de sus alcaldías, particularmente una de sus alcaldías con una parte de estos rubros, y esto no debería de ser así, ese tipo de negociaciones no se deberían de dar así, sino más bien de cara a la ciudadanía con rubros escritos. Eso ha sido realmente lamentable que se dé el proceso de negociación de esa forma, pero también hay que ver que dentro del préstamo del BID, dentro de las asignaciones que daba el órgano ejecutivo, había algo interesante, y es que se ponían 55 millones para el pago del subsidio de planillas, ese que ya está incluido en el fideicomiso, que ya está financiado con la emisión de los bonos de los 1.000 millones de dólares que se sacaron el 8 de julio. Entonces ya había financiamiento y hay 140 millones para eso. Sin embargo, se estaban incluyendo 55 millones en este préstamo del BID, y eso sí que generaba alguna alarma, ¿verdad? Porque estaríamos viendo ahí asignaciones o distribución indicativa duplicada, ¿verdad? Porque es algo que ya estaba financiado allá. Y también resulta aquí dos cosas importantes que reflejan esto del préstamo del BID. Una es que
al final de cuentas no se financió, no se fueron esos 55 millones para ese pago a planilla, que era una cuestión duplicada, sino que se utilizaron para pagar la contrapartida de Fomilenio, es decir, la parte que le correspondía al Estado dar, ¿vea?, para la ejecución de los proyectos de Fomilenio, porque no habían estado incluidas en la elaboración presupuestaria del año. Y eso es grave. En el presupuesto de cada año deben de estar siempre todos los montos que se van a estar ocupando. E igual lo que está pasando con el tema de las pensiones a veteranos y excombatientes, que fue algo que se estuvo discutiendo mucho desde la ciudadanía y particularmente desde los campos que tienen que ver con la organización de veteranos y excombatientes. Y es que en medio de la discusión del presupuesto, se dijo que se iba a aumentar la pensión, se iba a duplicar la pensión, pero eso tampoco, ese aumento de la pensión no se incluyó dentro de la partida presupuestaria que, que paga esa pensión, ¿no? Entonces, ya ahí podemos ir viendo diferentes cuestiones un poco complicadas que se dan en este préstamo. Al final, se lograron eh, poner de acuerdo, se dieron estas redistribuciones, no se cedió, y eso estuvo muy bien, a estos 5 millones que se pedían para una alcaldía en particular, ¿no? Y se logró esta aprobación presupuestaria y la ratificación. Faltará ahora la asignación en el presupuesto y cómo se vienen manejando las leyes. Pero esto lo vamos a ir conversando en los siguientes programas. Un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Buenas noches.